Hola a todos, somos Laura Muñoz Muñoz y Elmer José Muñoz Zúñiga, y en este video vamos a profundizar un poco más sobre los generadores de microondas. El clistrón es una válvula de vacío de electrones que se usa para generar y amplificar señales de alta frecuencia, aunque también se suele usar como un oscilador a bajas frecuencias. Tanto si se comporta como amplificador como si se comporta como oscilador, el funcionamiento va a ser el mismo. La frecuencia de operación que tiene está entre los 4 GHz y los 200 GHz y trabaja con potencias desde los 1 mW hasta los 2.5 watts. Sus aplicaciones varían, como por ejemplo radares, comunicaciones satelitales, difusión de TV, procesamiento de materiales y también es objeto de investigación. Decimos que el funcionamiento del Criston se basa en inyectar una señal variable en el tiempo que modula los electrones que hay en su interior acelerándolos o frenándolos, como podemos ver en la figura. Como se había mencionado anteriormente, en su principio de funcionamiento, una corriente de electrones generada al vacío y acelerada por alta tensión experimenta una modulación de velocidad por un campo alterno eléctrico de alta frecuencia. Para este propósito pasa a través de una cavidad resonante alimentada con una señal de alta frecuencia. Después de un cierto retardo, la modulación de velocidad provoca una modulación de densidad. La corriente de electrones modulada puede pasar a través de una o más cavidades resonantes adicionales, y en la cavidad resonante de salida se extrae la señal amplificada. El TWT, Traveling Wave Tube, o en español el tubo de onda progresiva, es un tubo de haz lineal que basa su funcionamiento en la interacción de un haz electrónico con una onda electromagnética que viaja a lo largo del tubo. Las características más relevantes de este dispositivo son que puede alcanzar un ancho de banda de hasta una octava, el rango de frecuencias que abarca es desde los 300 MHz hasta los 50 GHz, tiene una ganancia de 25 a 50 dB y puede fabricarse de un tamaño pequeño para poder ser integrado en otro dispositivo. ¿Cómo funcionan los tubos de onda progresiva? La energía de RF viaja por el tubo con la misma velocidad con la que viaja el haz de electrones que circula del cátodo al colector. Esta velocidad viene marcada por el voltaje aplicado entre el cátodo y el ánodo. Es al encontrarse la señal de RF con el haz de electrones cuando la señal se amplifica para viajar por la hélice. El problema de los tubos de onda progresiva de banda ancha es que un 1% de la potencia que generan es ruido, el cual pues debe filtrarse. Esto hace necesario disponer de filtros de alta potencia. Se puede determinar la ganancia de este tipo de amplificador mediante la siguiente ecuación, donde K es la impedancia de la hélice, F la frecuencia de RF, B sub 0 la velocidad del electrón, que es 0,593 por 10 a la 6, I es la corriente continua y B es el voltaje. El magnetrón es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. Fue desarrollado hacia el final de los años 30 con el fin de alimentar un radar mediante una fuente radioeléctrica potente y con una longitud de onda centrimétrica. Sus usos principales son el radar, el horno de microondas y en medicina física pues se utiliza como diatermia. Es el elemento más económico y más fácil de adquirir dentro de los demás generadores de microondas. También se puede extraer fácilmente en microondas convencional. El magnetrón consta de las siguientes partes. Un ánodo formado por una serie de cavidades resonantes, como las vemos aquí, un filamento que sirve como cátodo y se ubica en el centro del dispositivo, una antena que se encuentra conectada al ánodo e imanes que producen el campo magnético, como los vemos aquí. El funcionamiento del magnetrón consiste en una corriente que atraviesa el filamento, lo que hace que se caliente y produzca una nube de electrones a su alrededor. Gracias a la tensión que se le aplica al filamento y al campo magnético creado por los imanes, los electrones se mueven en forma de espiral. Gracias a este tipo de movimiento se producen oscilaciones de alta frecuencia en las cavidades del ánodo, lo que permite generar una onda electromagnética. Esta onda es expulsada por uno de los orificios de la cavidad, el cual hace las funciones de guía de onda. Uno de los problemas de este sistema es que los imanes se calientan y a una cierta temperatura dejan de funcionar. Esta es la temperatura de Curie. Por esto, los magnetrones necesitan un sistema de enfriamiento que puede constar de agua o un sistema de diserción con aspas de metal. BWO. Un BWO, también llamado carcinotrón, el cual es un nombre comercial, es un tubo de vacío usado para generar microondas en el rango de los terahertz. Pertenece a la misma familia de los tubos de onda viajera o progresiva y al igual que ellos utiliza el principio de modulación de velocidad para construir oscilaciones dentro del tubo de vacío. Se llama oscilador de onda hacia atrás porque la onda viaja en la dirección opuesta al movimiento de las de electrones. La gran ventaja del BWO es que es capaz de generar oscilaciones en un amplio rango de frecuencias de microondas. El BWO puede ser de dos tipos, O y M. La potencia de salida del tipo O suele estar comprendida entre 1 mW a 1000 GHz y 50 mW a 200 GHz, y el tipo M es más potente aún. Los carcinotrones se utilizan en investigación, aplicaciones civiles y militares. El BWO tiene 4 partes principales: una pistola de electrones, un cátodo, una estructura de onda lenta y un colector. Cuando se calienta el cátodo, el haz es emitido por la pistola de electrones. Luego se aplica un campo eléctrico en DC entre la estructura de onda lenta que está conectada a tierra y el electrodo negativo. Cuando el campo dentro del tubo es máximo, el haz de electrones que viaja con cierta velocidad sufre un retraso, mientras que cuando el campo dentro del tubo es mínimo, los electrones viajan con su velocidad habitual. Por lo tanto, dentro del tubo todos los electrones viajan con diferente velocidad. Esto provoca la acumulación de electrones en su interior. Desde este colector, la onda que viaja hacia adelante se refleja hacia el lado del cátodo. Entonces, la onda que viaja hacia atrás se recibe en un terminal de salida de RF. Esto conduce a la generación de ondas de retroalimentación continua y a la generación de oscilaciones sin ninguna otra realimentación externa. Hay que tener en cuenta que la corriente del haz es responsable de la amplitud de las oscilaciones, y el valor de la corriente del haz depende del voltaje proporcionado en la pistola de electrones. El twistron es un tipo de tubo de vacío generador de microondas que se encuentra más comúnmente en amplificadores de alta potencia. El nombre hace referencia a su construcción que combina un
un tubo de onda progresiva o viajera TWT y un klystron. La ventaja de esta combinación es que si bien el klystron es un buen amplificador, su ancho de banda se reduce a medida que se agregan resonadores, lo que hace que los klystron de alta potencia tengan un ancho de banda muy bajo. Por el contrario, los TWT tienen una respuesta de ancho de banda más amplia, pero su diseño es muy largo. Al combinar un klystron con un TWT, el resultado es un dispositivo relativamente compacto con un mejor ancho de banda, alrededor del 15% de la frecuencia de diseño. Además, la respuesta de ganancia de los klystron es relativamente plana en todo este ancho de banda. Los klystron se fabrican para operar en la banda S y en la banda Z y tienen una potencia de pulso de 10 a 38 megavatios, con unas ganancias de 35 a 50 decibelios. Los klystron se utilizan principalmente como transmisores en sistemas de radar de alta potencia. Sin embargo, los klystron se volvieron rápidamente obsoletos porque eran muy complicados y costosos de fabricar. Aquí podemos ver las principales partes del klystron. Los electrones emitidos por la pistola de electrones pasan primero a través de los resonadores del klystron, entonces se agrupan en racimos tal como en un klystron convencional. Luego pasan a través de una estructura de onda lenta, que consiste en un sistema de resonadores acoplados en donde parte de la energía cinética de los rebotes de los electrones se convierte en microondas, tal como sucede en un TWT convencional. El uso de esta estructura de onda lenta del TWT aumenta el ancho de banda del 7% al 15% de la frecuencia de diseño. El girotrón. El girotrón es un tubo de vacío generador de microondas de alta potencia y alta frecuencia. El girotrón puede producir alta potencia y longitudes de onda milimétricas porque al ser un dispositivo de onda rápida sus dimensiones son mucho mayores que la longitud de onda de la radiación. Esto contrasta con los dispositivos de onda lenta como los klystron y los magnetrones, en los que la longitud de onda está determinada por una cavidad resonante y por lo tanto, a medida que aumentan las frecuencias de operación, la cavidad resonante debe hacerse más pequeña, lo cual limita su capacidad de manejo de potencia. Las frecuencias de salida de los girotrones van desde los 20 hasta los 527 GHz, cubriendo longitudes de onda desde las microondas hasta el borde de los terahertz. Las potencias de salida típica van desde decenas de kilovatios hasta 1 o 2 megavatios. Los girotrones se utilizan en aplicaciones industriales nucleares y en la electrónica y las telecomunicaciones. Estas son las partes principales del girotrón. En un girotrón, los electrones son emitidos por el cátodo de una pistola de electrones. Luego, los electrones se aceleran en un fuerte campo magnético producido por un imán superconductor. Mientras que el haz de electrones viaja a través del intenso campo magnético, los electrones comienzan a girar a una frecuencia específica dada por la fuerza del campo magnético. Luego, los electrones entran en esta cavidad, ubicada en la posición con mayor intensidad del campo magnético. Debido a que su movimiento de rotación es el mismo que la frecuencia de resonancia de la cavidad, los electrones pueden interactuar con la onda electromagnética dentro de la cavidad. El campo eléctrico giratorio de la onda desacelera el movimiento de rotación de la mayoría de los electrones, de modo que los electrones dan energía de rotación a la onda. Y es así como por este mecanismo se crean las microondas dentro de esta cavidad. Este convertidor de modo se utiliza para formar una libre que sale a través de esta ventana por la cual la radiación sale del girotrón. Aquí están las referencias bibliográficas que utilizamos. Gracias por su atención.